Con todos, se declara instalado el colegiado con motivo del expediente número 350-2015, cuaderno 13, a razón del recurso de apelación concedido vía recurso de queja contra la resolución expedida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Con motivo de la medida cautelar personal en cuestión requerida por el Ministerio Público contra los investigados Vicente Díaz Arce y otros. Pasamos a la acreditación de las partes procesales, señor fiscal. Gracias, muy buenos días con la Sala Superior, buenos días a la Defensa Técnica y los demás presentes. Jesús Walter Sanz Gallegos, fiscal adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos, domicilio procesal, Miro Quesada 260, tercer piso, correo electrónico jesuswalter@joven.com y número 01-208-555, anexo 7338. Gracias, señor fiscal. La acreditación de los letrados. Por su orden, por favor. Señora Presidente, señores jueces superiores, señor fiscal superior, Jimmy Alexander Benítez Tangoa, identificado con registro CAL 56671, domicilio procesal en Pablo Carriquiri 132, oficina 301, San Isidro, casilla electrónica SINOE 13104, como defensa técnica de la señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Agradecería que primero indiquen al investigado que van a representar, por favor, ¿ya? Y luego sus demás datos. Buen día, señorías. Buen día al representante del Ministerio Público y a los colegas de la defensa. Por Vicente Díaz Arce, Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, domicilio procesal en Ugarte Moscoso 450, oficina 2, San Isidro, casilla electrónica 21450, correo electrónico habanto@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596 en interconsulta con el doctor. Señoría, buenos días. Yuri Flores González, con registro CAL 42817. Buenos días. Autodefensa, Elizabeth Teresa Segura Marquina, mi colegiatura es en la 27.833, mi domicilio procesal es la casilla 46.771 del SINOE. Señores miembros de la sala, muy buenos días. Señor Ministerio Público, buenos días. Abogados defensores, público en general. Por Gonzalo Echevarría Jiménez, Gonzalo Bernardo Echevarría Jiménez, Javier Guamán López, con registro de Colegio de Boa del Callao 7072, con domicilio procesal en la avenida Tacna 359, oficina 504, Lima Cercado, teléfono de contacto 960-107-842, casilla electrónica SINOE 5778 del Poder Judicial, correo electrónico atenea-abogados@hotmail.com. Bien, se encuentran presentes los investigados, ¿verdad? Si fueran tan amables de ubicarse en la fila de atrás de sus respectivos abogados, por favor. Bien, vamos a pasar a la acreditación de los señores investigados. A ver si le proveen un micrófono inalámbrico. Ya. Buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Mi DNI es el 09444492, domiciliaria en calle Lincario 133, Surco. Señor Vicente. Muy buenos días, Vicente Díaz Arce, con número 090-70-887, calle Lincario 133. Correcto. Buenos días. Gonzalo Bernardino Echeverría Jiménez, CAT 067-60384, Girón Cajamarquía 993, población Zárate, en San Juan del Uribe. También tenemos a la señora Elizabeth Teresa, quien está ejerciendo su autodefensa, ¿verdad?
¿verdad? Sí, Vamos a tener que determinar lo siguiente. En una audiencia de apelación de auto tenemos la intervención de los letrados y antes de concluir la misma se cede el uso de la palabra a los patrocinados. En este caso, usted no puede hacer uso de las dos prerrogativas. La sala le pregunta si va a ejercer el sustento, va a participar en la interconsulta o diré en el debate con el señor fiscal. En este caso, correspondería más adecuadamente que haga su intervención como defensa material y bueno, pues con la adición del conocimiento jurídico que usted tiene, ¿no? Antes de concluir la audiencia. Si de ser el caso, usted lo prefiere así. en este caso yo estoy ejerciendo mi defensa, señora magistrada superior, desde la Corte Suprema, e incluso en el incidente de casación. Entonces yo suplicaría que la defensa que ejerzo es estrictamente técnica. Bien, en consecuencia vamos a exceptuar su intervención antes de concluir la audiencia en la rueda de intervención a los investigados, a los demás investigados, ¿correcto? Así quedamos en claro. Entonces. Correcto, doctora. ¿Alguna observación por parte del Ministerio Público? ¿O correcto? Bien. Señor especialista, sírvase dar cuenta, por favor. Buenos días, señores magistrados, miembros de la Primera Sala de Apelaciones Nacional Permanente, especializada en crimen organizado y partes procesales presentes. Señores jueces superiores, miembros de la sala, doy cuenta que en el expediente 350-2015, en el cuaderno 13, viene en apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la resolución número 29 de fecha 6 de junio del 2019, mediante el cual el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en crimen organizado resolvió declarar improcedente la solicitud fiscal del requerimiento de prisión preventiva contra los investigados Vicente Díaz Arce, Amada Elizabeth, Palomino Córdoba, Elizabeth Teresa Segura Marquina, Gonzalo Bernardino Echevarría Jiménez, y asimismo declaró improcedente la variación de comparecencia simple por detención domiciliaria y prisión preventiva, referente a los investigados Vicente Díaz Arce Amanda, Elizabeth Palomino Córdoba y Gonzalo Bernardino Echevarría Jiménez. En la investigación, que se sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Con fecha 13 de junio del 2019, con resolución 31, se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público. Con fecha 9 de julio del 2019, la primera sala en el cuaderno de queja 350-2015-106 declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número 31 de fecha 13 de junio del 2019, que declaró inadmisible el recurso de apelación. Por consiguiente, la primera sala de apelaciones nacional, mediante resolución número 37 de fecha 15 de agosto del 2019, dispone convocar audiencia de apelación de auto para el día y hora de fecha de las partes. Es todo por cuanto tengo que informar. Gracias, señor especialista. Se pregunta al Ministerio Público si va a ratificarse en el recurso de apelación interpuesto. Me ratifico en todos los fundamentos. Correcto, señor fiscal. ¿Cuántos? Bien, la sala comunica a las partes que cada letrado va a tener la posibilidad de acceder a una intervención de hasta 10 minutos en esta estación, el señor fiscal hasta 40 minutos, que engloba los 10 por cada investigado, con una posibilidad de dúplica si lo consideran pertinente cada una de las partes aquí presentes. 12 minutos para el señor fiscal
y 3 por cada uno de los investigados. Bien, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy amable. En preámbulo, estamos en una improcedencia. Primero se declaró improcedente una prisión preventiva y luego se mencionó que es accesorio de requerimiento de variación de prisión preventiva y también se declaró improcedente. Eso para que más o menos ya tengan idea qué sucedió en primera instancia. Lo voy a resumir en los siguientes ítems de la siguiente apelación. Primero sobre la autonomía de los requerimientos, luego sobre los errores de fundamentación interno y externo de la resolución, luego los efectos de la nulidad y luego lo ordenado por la Corte Suprema y la tutela jurisdiccional efectiva en medidas cautelares. Respecto al primer punto, la autonomía de los requerimientos, primero, cada requerimiento es autónomo. No existe en la normatividad procesal ni en ninguna normatividad un requerimiento que sea accesorio de otro requerimiento. Cada requerimiento es autónomo. La única forma para que se dé jurídicamente un requerimiento como accesorio es de que la norma establezca de que si no se admite la prisión preventiva, el fiscal podrá pedir una variación de la prisión preventiva. En esos términos tendría que establecerse la norma, pero no establece en esos términos la norma. Cada requerimiento es autónomo. Luego, cuando se pide una variación a prisión preventiva, lo que se verifica es el estatus actual del investigado, es decir, cuál es su situación jurídica. Puede ser que su situación jurídica sea la de comparecencia simple o la de comparecencia de restricciones. Entonces, lo que se pretende y lo que se fundamenta es de acuerdo a la situación y estatus jurídico del investigado. No de que una resolución haya establecido que no procede la prisión preventiva y queda en comparecencia simple, o de que no se declaró fundada una prisión preventiva. No, lo que se modifica es el estatus jurídico y la situación jurídica del investigado. Bien. Entonces, está claro de que cada requerimiento es autónomo. Cada pedido de medida cautelar es autónoma. De los errores de fundamentación interno y externo. El juez en la resolución 29 establece en el minuto 22 y segundo 35 y minuto 22, segundo 38, establece que los procesados están en comparecencia simple. Muy bien. Dicen que los procesados están en comparecencia simple y por lo cual tiene que declararse improcedente la prisión preventiva. Pero ya establece como marco de razonamiento de que están en comparecencia simple los investigados. Muy bien, declara improcedente la prisión preventiva. Sin debate. Luego, a resolver la variación, porque la sala pidió que se acumulen los dos cuadernos, a resolver la variación de la prisión preventiva, de nuevo reitera que los investigados están en el estatus de comparecencia simple. Y luego hace un error en la construcción de la premisa. Él dice, este requerimiento, y ya estoy hablando del pedido de variación de prisión preventiva, este requerimiento es como consecuencia del cuaderno de requerimiento de prisión preventiva. Esa es una premisa falsa. No, el requerimiento de variación se solicita, se varíe el estatus jurídico del investigado. No se solicita el requerimiento y nadie solicita un requerimiento en mérito. Solicito el mérito de requerimiento porque se declaró infundada una prisión preventiva. No, se solicita requerimiento para variar su estatus jurídico en ese momento. Y él construye la premisa, el juez de investigación probatoria, diciendo que este requerimiento es como consecuencia del cuaderno de requerimiento de prisión preventiva. No, no existe ni un requerimiento que sea consecuencia de un requerimiento de prisión preventiva. No existe ni un requerimiento de variación de prisión preventiva que sea consecuencia de un requerimiento de prisión preventiva. No existe. Entonces, su error en construcción de esa premisa.
Luego, otro error en la construcción de la premisa. En el minuto 18, segundo 47, no, es minuto 28, segundo 47 a minuto 28, segundo 59. Dice, es un cuaderno derivado, estoy hablando de la variación de la prisión preventiva, dice que es un cuaderno derivado de la prisión preventiva. ¿Existe una variación de prisión preventiva derivado del cuaderno de prisión preventiva? No, no existe, cada medida es autónoma. No existe porque jurídicamente lo que se pide es la variación del estatus jurídico. El estatus jurídico, según la premisa, era comparecencia simple y se pide su variación. Otro error en la construcción de la premisa. Y acá viene ya el error jurídico interno y fundamentación externa, dice ahí muy, en el audio se establece, por ende, al ser un cuaderno derivado del principal, es un posible jurídico de que una prisión preventiva sea principal y la variación de prisión preventiva sea la de accesorio. No, cada cuaderno es independiente y autónomo. ¿Por qué es independiente y autónomo? Porque lo que se pide es la variación del estatus jurídico, sea provenga de donde provenga ese estatus jurídico. Lo que se pide es la variación del estatus jurídico, sea que tenga comparecencia simple, sea que tenga comparecencia con restricciones, y él dice, por ende, establece un imposible jurídico que la variación de prisión preventiva es un accesorio de la prisión preventiva. De nuevo, establece un imposible jurídico que la variación de la prisión preventiva es un accesorio de la prisión preventiva. No, la variación de la prisión preventiva lo que varía es el estatus jurídico, sin importar de dónde provenga. Y concluye, pues, según sus premisas, que también tiene que declararse improcedente la variación de la prisión preventiva. Bueno, entonces consideramos que aparte que está vulnerando la autonomía del pedido de la prisión preventiva, existe un error en la construcción de las premisas de fundamentación interna y en la conclusión en la fundamentación externa. Otro error en la fundamentación. Cuando la Corte Suprema declara la nulidad de la prisión preventiva a través de una casación, es la foto de ese momento, de esa etapa procesal, de ese momento. No a posteriori. Es decir, se retrotrae la nulidad a ese momento, a la renovación de ese acto procesal, no a lo que suceda posterior. Si posteriormente se pidió una variación de prisión preventiva, nada tiene que ver, porque es autónoma. Es decir, la nulidad solamente se retrotrae a ese momento. Qué casualidad que justamente por la demora de la casación ha coincidido con un pedido de variación. Pero el pedido de variación es por el estatus jurídico que tiene los investigados o tenían los investigados, que era comparecencia simple. Así provenga de donde provenga ese estatus jurídico. Entonces, tenemos dos momentos procesales: la prisión preventiva y el pedido de variación, que se han dado en dos momentos procesales distintos. Otra cosa que por el transcurso de la tramitación hayan coincidido respecto del debate de cada uno. Por lo que hayan coincidido no significa que los dos sean principal y accesorio. Es un imposible jurídico eso. ¿Qué ordenó la Corte Suprema? La Corte Suprema en la casación 1673-2017, en la parte resolutiva, ordenó que se lleve a cabo una nueva audiencia de prisión preventiva en primera instancia. No se ha llevado una audiencia de prisión preventiva en primera instancia. La declaró improcedente. Y encima hace una argumentación que va contra las normas del Código Procesal y establece que la variación de la prisión preventiva es un accesorio de la prisión preventiva. No existe asesoriedad en la variación de la prisión preventiva, porque lo único que se pide es modificar el estatus jurídico, venga de donde provenga. Y se ha vulnerado la tutela jurisdiccional en medidas cautelares porque sí, porque se le ha evitado al Ministerio Público sustentar, según su posición, si existen o no fundamentos para una medida cautelar.
La medida cautelar es para asegurar la falta de, digamos, en medidas personales, la falta de disponibilidad física de los investigados o medidas reales, la falta de que el bien objeto del delito siga en manos de la persona investigada. Entonces tenemos, para finalizar, que todo requerimiento es autónomo. Ha habido errores en fundamentación interna y externa de la resolución. Los efectos de la nulidad son los efectos del momento de ese acto procesal y se ha ido también contra lo estipulado y ordenado por la Corte Suprema en la casación 1673-2017, por lo cual consideramos debe declararse nula la resolución. La resolución número 29 por los errores muy graves respecto de cómo es la dinámica procesal y la autonomía de cada requerimiento. Solicito se declare nula la resolución número 29. Bien. Cedemos el uso de la palabra al señor Benítez, al señor abogado Benítez Tangoa. Gracias, señora directora de debates. Señora presidenta, señores jueces superiores, iniciaré manifestando lo siguiente. Todo el desarrollo procesal ha sido de la siguiente manera. Ministerio Público solicitó un requerimiento de prisión preventiva que fue declarado fundado por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria. En apelación llegó a vuestra sala y vuestra sala revocó la resolución que dictó la prisión preventiva. ¿Qué correspondía al Ministerio Público en aquella oportunidad? Lo que hizo fue presentar un recurso de casación. Y aquí viene el primer tema, porque Fiscalía nos dice que ha coincidido la casación con la variación. Se dieron en la misma fecha, dice. Bueno, es una cuestión para la Fiscalía de que ha coincidido en el tiempo. Pero, señores magistrados, lo que sucede es que esa coincidencia en el tiempo se da producto a que el Ministerio Público precisamente no ha tenido una estrategia clara. Y esa falta de estrategia clara ha perjudicado a mi patrocinada. ¿Por qué digo que no ha sido una estrategia clara? Porque interpone casación esperando que se le dicte una prisión preventiva, pero dice, también te pido la variación. Es decir, si no logro que te dicten una prisión preventiva en la casación, voy a lograr que te dicten una prisión preventiva vía variación. Primer punto. Luego de que se declara en la Corte Suprema, en la casación 1673-2017 del 11 de abril de 2019, se declara nula, y acá viene lo importante, señores jueces superiores, porque Fiscalía busca que se declare la nulidad de la resolución de vuestra sala. Pero la Suprema se pronuncia más allá y dice que debe declararse nula la resolución de primera instancia, es decir, la que declaró fundada la prisión preventiva contra mi patrocinada. ¿Por qué la Suprema dice que debe declararse nula la resolución de primera instancia? Exponen sus fundamentos y es porque no ha habido una debida motivación de la resolución de primera instancia, es decir, esa prisión preventiva estaba mal dictada. Sin embargo, mi patrocinada se veía enfrentada, como ya lo ha dicho la Fiscalía, 1 año duró hasta la casación, y todo ese tiempo con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque había una mala motivación y porque el pedido de la Fiscalía estaba mal realizado. Luego, la Suprema ordena de que se lleve una nueva audiencia de prisión preventiva. Entonces, el señor fiscal superior nos viene a decir que la Suprema ha ordenado solamente que se lleve la audiencia de prisión preventiva y no se ha llevado. Ese es su argumento. Lo que sucede es que ni el Ministerio Público ni la defensa, al momento de oralizar en la Corte Suprema, pusieron en conocimiento de los jueces supremos que existía un incidente de variación. Nadie informó. Por eso es que la Suprema no se pronuncia sobre la variación. Solamente la Suprema se pronuncia por lo que conoce. ¿Qué conoce? Incidente 13, prisión preventiva. Por eso se pronuncia solamente por la prisión preventiva y no por la variación. Cuando retorna a vuestra sala que conocía del incidente de la variación, esto es incidente 80, decide precisamente que ambos incidentes se vean juntos. Es lo correcto,
Considera la defensa que es lo correcto porque nos encontramos, gracias al desorden del Ministerio Público, ante dos pedidos: prisión y variación. Y acá viene el primer tema en el que coincidimos con el juez de primera instancia que emite la resolución 28 y 29. Porque el razonamiento que hace el juez, señora directora de debates, es el siguiente. Una medida cautelar, prisión preventiva, prisión preventiva, detención domiciliaria, comparecencia con restricciones, ¿es por cada hecho? ¿Es por cada incidente? ¿O es para todo el proceso? Eso es lo que pregunta el señor juez. Y le dice: señor fiscal, yo no entiendo y le pido que usted me aclare, porque usted me dice que la variación son por nuevos hechos, la prisión era por el inicio. Y entonces, ¿qué pasa, dice el juez, si es que producto de la prisión preventiva le dicto comparecencia con restricciones? Y luego, producto de la variación, se le dicta comparecencia simple o detención. ¿O es que porque le dicto fundada la prisión, entonces debo declarar fundada la variación? ¿Puedo dictar fundada la prisión y variación? Y se hace todo un problema de análisis, señora directora de debates. Eso es lo que el juez de primera instancia le pregunta al señor fiscal y le dice: acláreme. ¿Con qué fecha le dice acláreme? El día 4 de junio del año 2019. No cita audiencia. Ahí viene otro tema de análisis de la defensa. Las audiencias de prisión preventiva son inaplazables. Sin embargo, el juez le dice: señor fiscal, como usted no tiene el panorama claro, y yo entiendo que usted como fiscal no puede tomar sus decisiones, sino que tiene que responderle a la doctora Marita Barreto, tiene que responderle al fiscal superior, entonces le voy a dar unos días. Vamos a aplazar esta audiencia para que usted aclare su teoría, venga y nos diga cuál es su pedido, sustentación jurídica, y nos diga cuál es su teoría clara. Porque yo, dice el juez, no le puedo dictar una prisión y luego analizar una variación. ¿O qué quiere que haga usted? Y el señor fiscal dice: yo quiero que vea los dos. Pero ¿cuál es su sustento jurídico? ¿Y cómo se condice además estos distintos pedidos? Porque resulta, señora directora de debates, que en el incidente 13 se pedía prisión preventiva contra 4 personas. Mi patrocinada, Vicente Díaz Arce, Chevarría Jiménez y la doctora Segura Marquina. En la variación, solamente contra 3 personas. Y al señor Vicente Díaz Arce no le pedían prisión preventiva, le pedían detención domiciliaria. Entonces, ¿cómo se condicen esos distintos pedidos contra distintas personas? Eso fue el cuestionamiento del señor juez de primera instancia. A pesar de que le dio unos días y el día 6, 2 días después, volvimos a una audiencia, el señor fiscal dijo: yo quiero que vean los dos pedidos. Es más, el juez, y totalmente racional, lógico, coherente, dijo: y además, ¿cómo se condicen esos dos pedidos de prisión y variación con la casación que usted ha interpuesto? ¿O cree que esa casación no va a repercutir respecto de este pedido de variación y de prisión? Y el señor fiscal no supo responder. Toda esa problemática es lo que nos trae a esta audiencia, señores jueces superiores. El señor fiscal nos ha dicho, por ejemplo, en su pedido, en su argumentación, nos ha hablado de la accesoriedad o la autonomía de los pedidos. Eso no está en su requerimiento. Y lo que se discute en la vista de la causa es precisamente los argumentos que se han sustentado en su apelación. Y lo que dice su apelación escrita, señores jueces superiores, es: el juez no me ha dado la oportunidad de un pronunciamiento sobre el fondo. En el expediente 350-2015-84, incorporación de las personas jurídicas, a esta defensa le han rechazado su apelación. ¿Por qué? Porque no se habría cumplido con la formalidad. ¿Puedo exigir yo? No, señores, yo necesito un pronunciamiento sobre el fondo. ¿Por qué? ¿Porque me han vulnerado el debido proceso, la tutela procesal efectiva? Por supuesto que no. Porque toda resolución implica un análisis primero formal, y si pasa el análisis formal, vamos al análisis sustancial. Y eso no ha ocurrido, y eso ha ocurrido, o no ha ocurrido porque no se ha pasado el filtro formal en el caso del incidente 13, señores jueces superiores. Acá no ha existido ninguna vulneración contra la Fiscalía. Por el contrario, sí existe una vulneración para mi patrocinada que se ve enfrentada no en un proceso regular, porque un proceso regular implica, señores jueces superiores, te pido una prisión preventiva. ¿Para qué sirve la prisión preventiva? Para asegurar la permanencia del investigado a todo el proceso, que por cierto, tantos años después de iniciar la investigación, mi patrocinada sigue acá. Pero si es que falla la prisión preventiva, la declaran improcedente o infundada la prisión preventiva, interpondrán una apelación.
y lo discutiremos prisión y apelación en distinto momento. Y si más adelante surgen nuevos elementos, se pedirá una variación, pero en momentos distintos. Sin embargo, fíjese lo que ocurre acá, jueces superiores. Lo que ocurre acá, en este momento, es que mi patrocinada se enfrenta a una prisión, a una variación y encima a una casación que podría declarar nulo todo nuevamente o tendría que pronunciarse sobre el fondo de la prisión preventiva. A eso se enfrenta mi patrocinada. ¿Quién se encuentra con vulneración de sus derechos? Mi patrocinada. Porque lo que el Ministerio Público está haciendo, y si es que se permite el término, está yendo de pesca. Si no logro dictarte una prisión por la primera prisión, por el incidente 13, lo haré por la variación. Y si no, lo haré por la casación. Pero todo junto. No como debe ser en base al debido proceso en distintos momentos. Esta confusión es producto del mal trabajo del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es más, en el incidente 13, el juez le dice, ¿cómo logras coincidir la casación con este pedido que estás haciendo en este momento? Porque va a repercutir. No, y la respuesta del Ministerio Público siempre es, lo que pasa es que la casación no es una instancia. Cierto, no es una instancia, pero va a repercutir, como ya se vio que repercutió. Como ya en el incidente 13 se declaró nula la resolución de primera y de segunda instancia. Entonces, ¿repercute? Por supuesto que repercute. Además, señores jueces superiores, estas posibles contradicciones ha sido lo que el juez de primera instancia ha analizado y la defensa les pide que analicen estas posibles contradicciones. Si el Ministerio Público viene y hace su pedido y nos dice, le pido, y cuando el juez le pregunta, señor fiscal, ¿y qué es lo que pide usted? Yo pido que se lleven las dos, pero ¿cómo coincide que sean distintas personas y distintos pedidos? Y en un pedido incidente 13 se pide prisión preventiva, en el incidente 80 se pide variación. Bueno, eso no importa, la Suprema ha ordenado que se lleve el incidente 13 y que se lleve. Entonces, ¿usted quiere que se lleve el incidente 13 y no el 80? No, quiero que se lleve los dos. ¿Y cuál es su sustento jurídico? No hay. Porque no responde. No es un argumento de la defensa, sino que eso es lo que sucedió en audiencia. Señores magistrados, por otro lado, tenemos que cuando el señor fiscal ha sustentado su apelación, que es lo que tengo que discutir, y no lo que se ha oralizado, porque como ya he dicho, ha oralizado mucho más de lo que se ha sustentado en su recurso impugnatorio, en la apelación dice, el juez no me ha dado la oportunidad de tener un pronunciamiento sobre el fondo y se ha vulnerado mis derechos. Esos son sus dos pedidos. Se ha vulnerado mi derecho porque no me ha permitido tener un pronunciamiento sobre el fondo, pero sí le dio esa oportunidad. Le dio 2 días para que venga, aclare su panorama, su estrategia, consulte con sus superiores, así que no ha habido ninguna vulneración. Le ha dado 2 días, aun cuando la prisión preventiva no se podía cambiar la fecha, no se podía postergar. Y luego de esos 2 días vino con lo mismo, quiero sustentar los dos, nuevamente sin sustento jurídico, porque lo único que pidió el juez de primera instancia es, señor fiscal, ¿cuál es su sustento jurídico? Eso no se ha cumplido, señores jueces superiores. Cuando el juez dicta una resolución diciendo que el incidente 13 era el principal y el incidente 80 era el accesorio, en principio debo dejar en claro que este punto no debería merecer un análisis ante vuestra sala, en esta vista, porque eso no está en su recurso impugnatorio. Eso no debería ser así. Sin embargo, considero también de que, señores magistrados, la variación se debió dar producto de que en el incidente 13, mi patrocinada, como lo ha dicho el señor fiscal, contaba con una comparecencia simple. Es decir, ¿quién le da esa comparecencia simple? ¿Acaso existió una comparecencia simple producto de que no se le había hecho ningún requerimiento? Existió un requerimiento, incidente 13, y producto de ese incidente 13, primer pedido de prisión preventiva o prisión preventiva, y el incidente 80, variación, producto de ese incidente 13 es que tenían comparecencia simple. ¿Tiene que ver la variación con la prisión preventiva? La defensa entiende que es lógico, coherente, racional. Porque si es que tuviera otra medida, no le podrían pedir esa variación. Por esas consideraciones, señores jueces superiores, la defensa de la señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba solicita que se confirme la resolución apelada por el Ministerio Público.
Doctor Abanto, tiene el uso de la palabra. Señoría, trataré de no usar los 10 minutos que generosamente la sala nos ha dado porque creo que debemos plantear el tema de la manera más sencilla posible. Al margen de que el señor fiscal ha sustentado unos argumentos que no están en su recurso de apelación, yo voy a centrarme en el hecho procesal que tenemos que juzgar. Y lo que el señor juez encontró, producto de la actuación, no sé, porque ustedes tendrán que definirlo, negligente o de mala fe del Ministerio Público, es la concurrencia de 2 requerimientos de medida cautelar contra las mismas personas. Eso es lo que el señor juez encontró. La primera pregunta que el señor juez hizo en la audiencia fue, señor fiscal, ¿puede haber 2 requerimientos de medida cautelar contra una misma persona? Por favor, recapacite, tenga un tiempo y replantee su situación. ¿Y por qué tenía que replantearlo? Porque la sala recordará bien en el primer incidente, el número 13, la Fiscalía pidió la prisión preventiva, planteó un requerimiento de prisión preventiva cuando ya había formalizado la investigación preparatoria sin disponer ni pedir ninguna restricción a la libertad de mi cliente. Y sin reservarse esta solicitud, como se acostumbra en la práctica jurisprudencial. Ergo, en consecuencia, se aplicaba la norma del Código Procesal Penal según la cual mi cliente gozaba de comparecencia simple. ¿Cuál es la regla procesal y jurisprudencial cuando alguien está en comparecencia simple? La que la sala reconoció inmediatamente cuando conoció la apelación del incidente 13. No corresponde pedir la prisión preventiva. Corresponde requerir la variación de la comparecencia simple por prisión preventiva, que son 2 institutos procesales diferentes, con requisitos jurisprudencialmente desarrollados por nuestra Suprema Corte, con detalle. No es un misterio, no es un arcano, no es para nada un enigma. Y entonces el mismo Ministerio Público sigue el debate porque no le gusta la resolución de la sala y nos lleva hasta la Corte Suprema y sabiendo que hay una casación, es decir, con el expediente en curso, con un incidente de medida cautelar en trámite, por su propia iniciativa, porque es el Ministerio Público quien interpone el recurso de casación, plantea ahora sí un requerimiento de variación de la comparecencia simple, en el caso de mi cliente, por detención domiciliaria. Sube el expediente aquí, porque es concedido nuevamente, sube el expediente aquí y la sala fulmina la decisión y dice, acumúlense. Porque regresa también, les informé yo, la casación que se había producido en la Corte Suprema. Y la sala dice, véanse ambos juntos. El juez encuentra esa situación. Y la primera pregunta que se hace el juez, como ustedes comprenderán, es, ¿puede ser que estas 2 cosas incompatibles entre sí puedan ser vistas acumuladamente? Señor, subsane, para poder darle pase a la audiencia que la Corte Suprema ha ordenado. El Ministerio Público decide no subsanar y persiste en 2 propuestas que son contradictorias o excluyentes, particularmente sobre mi cliente. ¿A dónde tenía que ir? ¿A prisión o a su casa? ¿Qué tenía que decir el juez? Fundada la prisión y fundada la detención domiciliaria y ya veamos cómo lo vamos a ejecutar. Eso es lo que tenía que hacer. ¿No hay una prohibición de doble petición? Que alcanza la prohibición de doble recurso, que alcanza la prohibición de dobles solicitudes o de dobles petitorios. ¿No viola eso la regla de la buena fe procesal? Y se viene aquí y se nos dice que el juez está haciendo una argumentación inexistente, porque ese es el motivo de la apelación. La resolución recurrida es aparente. Y se suprime los datos de hecho del proceso. La resolución no es aparente, señor. La resolución es absolutamente correcta. ¿Por qué? Porque al producirse la acumulación, sí se da una accesoriedad entre los recursos. ¿Por qué se acumulan los expedientes, señorías?
¿No se acumulan por conexidad? ¿La conexidad no establece una relación que vincula una cosa con la otra? ¿Es un misterio procesal eso? ¿Podemos discutir que hay una relación entre las solicitudes que se acumulan? ¿Que implica necesariamente que la decisión sobre una afecte a la otra? Y cuando entonces el juez encuentra que hay un imposible procesal, voy a culminar, señoría, dice sencillamente improcedente de plano. No puede haber dos solicitudes de dos requerimientos de medidas cautelares contra una misma persona simultáneamente. Y más aún en el caso de Vicente Díaz Arce, porque son distintos y son implicantes entre sí. Y lo manda al archivo. Y yo les suplico a ustedes, señorías, que revisando la situación procesal de hecho que se plantea ante ustedes, confirmen la decisión del juez de primera instancia y que pongamos fin a esta irregularidad, pero además les suplico que cursen un llamado de atención al Ministerio Público para que actúe con más diligencia, con más probidad, con más lealtad y con más buena fe, para que no promueva incidentes paralelos respecto de la libertad de una persona, porque no es lo que corresponde en un procedimiento civilizado, señorías. Gracias. Señora Segura Marquín. Sí, muchas gracias, señora directora de debate, señores magistrados. Para entender el recurso de apelación del Ministerio Público contra la resolución 29, conviene esta parte procesal en precisar y relevar algunos aspectos del contenido mismo del escrito de apelación, tal como aparece de las páginas 3 y 4 del escrito de apelación, en donde alega una inexistente, proponemos, vulneración al debido proceso, no hace sino relevarse en los numerales 1, 2 y 3 de su escrito de apelación. Y dice, de manera irregular que el acuo generó una incidencia para discutir el incidente 13, para que se lleve solo o conjuntamente con el incidente 80, para finalmente emitir la resolución número 28. Después dice, como vulneración al debido proceso, dice no haber motivado debidamente la recurrida, ya que hay motivación aparente y también falta de motivación interna del razonamiento y motivación insuficiente. Numeral 1 y numeral 2 de las páginas 3 y 4 del escrito de apelación del Ministerio Público. ¿Para qué? Dice, todas estas vulneraciones, señor, dice en el escrito de apelación, tiene como corolario y una conclusión porque el acuo debía darle la posibilidad al Ministerio Público para que en audiencia pública llegara a reformular el petitorio de su primer requerimiento, textualmente consignado en un escrito que me he permitido, que lo estoy oralizando para estos efectos, pero que lo he presentado por escrito. Pero esta alegación del Ministerio Público se contradice con lo realmente acontecido en la audiencia. ¿Hubo audiencia? Sí. ¿Fue televisada por Justicia TV? Sí. El día 4 de junio. ¿Fue suspendida para efectos, después de ampliamente debatida, fue suspendida para continuarlo el día 6 de junio a las 10 de la mañana, donde el Ministerio Público, en atención a la oportunidad que se le dio en audiencia, oportunidad que no se nos da a las demás partes procesales en un determinado momento. Sin embargo, el Ministerio Público, ¿qué dijo en el minuto 4:39 de la audiencia del 6 de junio a horas 10 de la mañana iniciada? Dijo, sí, señor juez, efectivamente, ya habiendo evaluado el tema de las dos incidencias, los dos requerimientos recaídos en la incidencia 13 y la incidencia 80, señor, el despacho fiscal, señor, ha decidido continuar con los dos. Después, ¿qué más dice? Lo que voy a relevar únicamente porque está literalizado puntualmente del video. El otro incidente, el 80, señor, jurídicamente ha sido declarado nulo y jurídicamente, señor, se ha dispuesto también que forme parte como anexo a este incidente 13. Lo dice el Ministerio Público. No lo decimos las partes. Lo que eventualmente pueda resolverse con una casación en giro, señor, que recién se ha tramitado. Entonces,
Por estos motivos, señor, el despacho que vengo a representar plantea y solicita, señor, que se lleve a cabo la presente incidencia, señor. Y simplemente en mi exposición, señor, de mi requerimiento, voy a replantear algunas cosas que ya lo voy a hacer notar, señor. Es decir, o sea, el replanteamiento que pretende el Ministerio Público después de haber debatido el día 4 de junio frente a Justicia TV y haber debatido inclusive el 6 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta cerca del mediodía, concluye y termina en que lo va a hacer en el camino. ¿Por qué? Si en el incidente 13 se pide prisión preventiva para 4 personas, dentro de las cuales está esta parte procesal, pero en la variación no aparezco. En algún momento del debate televisado por Justicia TV, el señor representante del Ministerio Público tuvo la desafortunada intervención de decir, bueno, señor, ¿sabe qué? Yo me puedo desistir de los 3, pero de Teresa Segura no me voy a desistir. Está publicitado en Justicia TV. Entonces, si así se ha llevado a cabo de parte del Ministerio Público con una falta de objetividad, con una falta de respeto hacia las partes e ignorando el principio de legalidad, ¿cómo puede reclamar ante esta sala, ante esta ilustre sala, que la resolución número 29 es nula porque no se le ha dado la oportunidad de replantear? Si como consecuencia de la oportunidad procesal para que replantee su tema jurídicamente, porque a las suscritas no le han pedido variación, a las suscritas solo le pidieron prisión preventiva en el incidente 13. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Esa situación culminó, todo ese debate, toda esa oportunidad procesal que le otorgó el ACUO, culminó en la emisión de la resolución número 28. La resolución número 28 dice, bueno, voy a resolver este tema creado por culpa del Ministerio Público. 2 incidentes, una prisión preventiva, una variación de prisión preventiva. Finalmente, quien debe ordenarse es el Ministerio Público. Al resolver, se declaró competente para conocer y resolver las 2 incidencias. Le preguntó, y el representante del Ministerio Público, ¿qué dijo? Indagó ante la CUO, señor, pero se trata de los 2 incidentes, es decir, ¿va a resolver usted mis 2 incidencias? Sí, de las 2 incidencias. De acuerdo, señor. ¿Va a apelar? No, señor, estoy de acuerdo. Las partes procesales, estamos de acuerdo. Entonces, estamos frente a una oportunidad procesal que desvirtúa los fundamentos y argumentos del escrito de apelación de la Fiscalía, porque sí tuvo oportunidad para volver a replantear y para ordenarse, y para que esto no se convierta en una persecución. Que yo considero que desde septiembre del 2017 hasta la fecha, junio del 2019, ha pasado casi 2 años. Casi 2 años en que se mantiene contra la suscrita una situación del pedido de prisión preventiva. Disculpe, sí. Por favor, se retira la persona que está con el celular. Continúe, por favor. Entonces, planteadas así las cosas y acontecidas y emitida la resolución número 28, consentida por el señor representante del Ministerio Público, en la cual estuvo de acuerdo que el señor juez califique y sustancie ambos incidentes, sin impugnar, se emite la resolución 29. Pero la resolución 29 se encuentra correctamente motivada, porque lo que ha hecho es algo que esta parte procesal en el incidente 13, desde que se planteó el pedido de prisión preventiva, siempre dijo, la defensa técnica en aquella oportunidad por parte del doctor Marco Rivero, siempre sostuvo, señor, este pedido de prisión preventiva no procede. Acá, si se ha aperturado instrucción, si se ha decidido formalizar y continuar la investigación preparatoria en agosto del 2017, el pedido en septiembre, casi un mes después de la formalización, en septiembre del 2017, deviene improcedente, porque debió pedirse la variación. Y en este tema y en este planteamiento y argumentos que solicito a la sala tenga presente también con mayor detalle en mi escrito presentado el día de hoy, y que
está oralizado, la resolución 29 se encuentra ajustada a ley. Por lo tanto, solicito respetuosamente sea confirmada en todos sus términos. El doctor Guamán. Muchas gracias, señora directora de debates. Señor miembro de la sala, por el señor Gonzalo Echevarría. Para no redundar más ya en las alegaciones esbozadas por los abogados ya que me han precedido, voy a precisar ciertos aspectos, señores magistrados. El titular de la acción penal es el Ministerio Público, el único responsable en cuanto a sus petitorios. Es el único responsable. Quien ha traído a colación todo este embrollo es el propio Ministerio Público. Y disculpen las palabras, el Ministerio Público quiere que otros órganos jurisdiccionales realicen su labor, lo cual es incorrecto. Desde la primera audiencia de prisión preventiva, realizada en el primer juzgado de prisión preventoria, subido a sala, la sala observó el primer error formal, que el Ministerio Público había presentado su requerimiento después de 28 días. Pero la sala observó ese aspecto formal. Subido en casación, también la Corte Suprema observó esa exigencia formal. Ahora, el Ministerio Público nos dice que no se le ha dado la oportunidad de poder discutir temas de fondo, que debió haberse realizado la audiencia respectiva que dispuso en este caso la Corte Suprema y posteriormente en su sala al momento que acumuló el 80 al 13. Pero le pregunto al Ministerio Público, ¿es que acaso no conocemos del derecho y es que acaso no conocemos cómo se desarrolla una audiencia donde el juez tiene que hacer un control formal y un control sustancial? Primero se realiza un control formal donde se deben cumplir los requisitos de las exigencias procesales para recién pasar a hacer una revisión del tema de fondo. ¿O es que acaso el Ministerio Público lo desconoce? Y eso es lo que el juzgado de primera instancia lo realizó. Realizó ese control. Y efectivamente vio que existía un error formal, que se había presentado un requerimiento de prisión preventiva después de formalizar la investigación, 28 días. Entonces, el primer aspecto, el primer requisito para poder pasar al control sustancial, control de fondo, no se había cumplido. Y es por ese motivo que el ACU, el segundo juzgado de admisión preparatoria, declara liminalmente improcedente el pedido. Ahora, partiendo del tema de la acumulación, el mismo Ministerio Público reconoció que el 180 es anexo al 13. Y el juez de la investigación preparatoria del segundo juzgado le dio la oportunidad, frente a esa ilogicidad, frente a todo ese embrollo, le dio la oportunidad de que indique qué requerimiento quiere ver, el 13 o el 80. Quiero que se vean ambos, indicó en todo momento. Entonces, la responsabilidad es del propio Ministerio Público. Nosotros sabemos que cuando existe conexividad, existe acumulación. Y se dispuso la acumulación del 80 al 13. Y fue rechazado liminarmente, en este caso el pedido, entonces el 80, como accesorio, corre la misma suerte. Entonces, esa premisa que dice el Ministerio Público, que no se me dio la oportunidad de poder realizar mi exposición de fondo, del tema de fondo, es incorrecta, es falta, propiciada por el propio Ministerio Público, porque no pasó el filtro, la formalidad. Señores magistrados, para no redundar, consideramos que la resolución la cual el Ministerio Público ha apelado se encuentra debidamente motivada y acorde al derecho. Por esos motivos, señores magistrados, solicitamos que la resolución sea confirmada y sea declarada infundada el requerimiento de apelación del Ministerio Público. Es todo. Por el traslado al Ministerio Público por el tiempo concedido. Sí, gracias. Bueno, ninguna de las defensas técnicas ha fundamentado jurídicamente por qué el requerimiento de prisión preventiva y la variación es accesorio principal. Lo único que se han tratado de esbozar son sentimientos contra el Ministerio Público y temas, alegorías y términos utilizados sin ningún tecnicismo como embrollo, que el Ministerio Público en
enredado. Bueno, un paréntesis, el Ministerio Público no ordenó que se acumulen ambas incidencias, que eran el momento fotográfico y un momento procesal. Que hayan coincidido es muy distinto. ¿Cómo es posible de que se pida una prisión preventiva? Bueno, ese era el momento procesal. Y luego se pida la variación, era otro momento procesal. Es fácil, porque el artículo 253 del Código Procesal establece que, según los riesgos de fuga, de ocultamiento, etcétera, y obstaculización de la verdad y peligro, se puede pedir medidas cautelares. Es efectivamente, la foto del momento para el fiscal provincial era la urgencia de una medida personal. Sea que sea el trámite que esté corriendo en instancias superiores. Ningún fiscal va a esperar, por peligro de fuga o obstaculización, que se resuelva una casación para pedir una medida coercitiva si es autónoma. Para cerrar lo de la casación, el fundamento de la casación, ya lo saben, fue porque la Corte Suprema estableció que había una falacia selectiva en la valoración de bueno, que hicieron lo que es la casación. Y para terminar, ordenó que el juez de primera instancia realice una audiencia de prisión preventiva. Tampoco ninguna de las defensas técnicas ha precisado y ha dado el artículo por cual la variación de la prisión preventiva es accesoria. Es que no existe ninguna normatividad y tampoco es su dinámica doctrinal. Y no creo que tampoco la Corte Suprema acepte y establezca que la variación de la prisión preventiva sea accesoria de la prisión preventiva. No es accesoria por lo siguiente, es sumamente autónoma. El 279 establece cambio de comparecencia por prisión preventiva. El nomen juris establece si durante la investigación resulta indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está en curso en uno de los supuestos del artículo 268, el juez a pedido del fiscal podrá dictar prisión preventiva. Dice, si durante la investigación resulta indicios delictivos fundados, no dice el artículo de que si se declara fundada una prisión preventiva, debe pedir la variación, para que sea accesorio. Eso no dice el artículo. El artículo es sumamente autónomo. Si durante la investigación preparatoria se verifica que hay indicios, se puede pedir la variación. Es decir, es un requerimiento autónomo. No es accesorio. Esa es la premisa que construyó el juez de investigación preparatoria para declarar improcedente la variación. Es una premisa no arreglada, es un postulado no arreglada al 279, más bien se debió remitir copias a control interno al juez de investigación preparatoria. Declarar fundada improcedente una prisión preventiva. Bueno, y declare improcedente un pedido de variación diciendo que es accesorio de la prisión preventiva y que es accesorio al requerimiento. No existen requerimientos accesorios, cada requerimiento es autónomo. Por eso, en el escrito de apelación se establece primero autonomía de los requerimientos y una motivación aparente gravísima, porque no se puede dejar precedente de que se establezca así, de que la variación de la prisión preventiva es un requerimiento accesorio. Por lo cual solicitamos se declare nula la resolución número 29 y se ordene el debate de la audiencia. Señora directora de debate, señores jueces superiores. El Ministerio Público ha empezado su segunda participación diciendo: ninguna de las defensas ha discutido sobre la accesoriedad. Por supuesto, porque eso no está en su recurso impugnatorio. Lo que vamos a discutir es lo que está en su recurso impugnatorio, no lo que el señor fiscal superior quiere introducir en esta oportunidad. También ha dicho, bueno, los errores, han hablado sobre errores del Ministerio Público y que esta situación de prisión, variación y la casación es producto de un error del Ministerio Público. Y lo que la defensa tiene que hacer notar a vuestra judicatura, señores jueces superiores, es que no se trata de ningún error. El Ministerio Público, durante toda la investigación preparatoria, está actuando, no cumpliendo con su rol objetivo. Lamentablemente, tiene que decirlo esta defensa, está realizando su labor con un apasionamiento personal.
Hay una persecución en este caso. No es error del Ministerio Público, porque lo que el Ministerio Público está haciendo es, te pido la prisión junto con la variación y también presento la casación. ¿Eso es objetivo? No se trata de discutir si son accesorias o no. Se trata, porque de lo que se trata de tutelar es la libertad, que es lo más preciado. Y esa libertad mi patrocinada se vio afectada de su libertad. ¿Precisamente por qué? Porque le piden prisión junto con variación y presento casación a ver en cuál logra el Ministerio Público su objetivo. ¿Eso es debido proceso? Por supuesto que no. Hay una afectación al debido proceso, pero al debido proceso de mi patrocinada, al derecho de mi patrocinada, porque quien se ve privada de su libertad gracias a ese trabajo del Ministerio Público es mi patrocinada. Porque mi patrocinada ha estado en el establecimiento penitenciario por ese trabajo del Ministerio Público. Entonces, no solamente mi patrocinada va a estar con esa incertidumbre de me defiendo de la prisión, de la variación y de la casación, sino también la defensa, aparte de todos los pedidos que hace el Ministerio Público, que pueden estar dentro de su papel, pueden estar establecidos en el código. Pero, así como las defensas, también podemos presentar una serie de pedidos. Si presento 100, 200 recusaciones, ¿de qué estoy hablando? ¿El código me permite? Por supuesto que sí, pero ya se ve un papel equivocado de la defensa. Igual manera, el Ministerio Público está actuando no conforme a derecho, porque está haciendo pedidos múltiples para ver en cuál se logra una prisión preventiva. Por otro lado, yendo concretamente al pedido de la Fiscalía dice, se me ha afectado porque no me han dado la oportunidad, y eso es totalmente falso. Se le dio la oportunidad, se le dio 2 días, se le dijo replantea. ¿Cómo condices? Porque ha habido un error acá, señores jueces superiores, que debe quedar en claro. El juez que dictó la resolución de primera instancia no le dijo al señor fiscal, escoge entre prisión y variación, escoge entre incidente 13 e incidente 80. Lo que le dijo es, ¿cómo condices los pedidos? ¿Cómo pueden existir estos 2 pedidos? Tú aclárame. Lo que el señor fiscal nos dice, ninguno de los abogados ha dicho cuál es el fundamento jurídico. Eso es lo que el juez de primera instancia le pidió al fiscal. ¿Cuál es el fundamento jurídico y cómo se condice un pedido de prisión y variación para resolverlos en este acto? Eso que pide la Fiscalía es lo que le pidió el juez al fiscal y no supo responder. Y entonces, nuevamente, afectación a mi patrocinada. ¿Por qué? Porque espera que vengamos a sustentar las defensas. ¿Cómo vamos a discutir? Prisión, variación. ¿Cómo? Diferentes pedidos contra distintas personas. Y lo que el juez le dice, antes de venir a esta audiencia, tú me tienes que tener una estrategia clara. Eso es lógico, coherente, racional. Ahí no ha habido ninguna afectación. Y eso no se ha hecho. ¿A quién afecta ello? A las defensas y, por supuesto, a mi patrocinada, porque la única forma de venir a una audiencia es a discutir sobre un requerimiento claro del Ministerio Público. Si no existe un requerimiento claro, ¿contra qué me defiendo? Por eso, señores jueces superiores, esta defensa le solicita encarecidamente que en su papel de garante de segunda instancia, pero de garante al fin y al cabo, declaren, señores, confirmen la resolución de primera instancia y les ruega que no se declare la nulidad, sino que se confirme a efectos de que se termine esta persecución, señores magistrados, y se vea solucionado por fin la situación jurídica de mi patrocinada, que, como dije al principio, se encuentra presente y jamás ha rehuido la acción de la justicia. Siguiente letrado. Señorías, el Ministerio Público ha dado un paso de gigante en esta discusión. Ha comenzado ya por reconocer que hay una diferencia entre el requerimiento de prisión preventiva y el requerimiento de variación de la comparecencia simple por prisión preventiva. El siguiente paso de gigante tiene que ayudar la sala a que el Ministerio Público lo dé. Y es el razonamiento de si se pueden plantear simultáneamente estas 2 cosas frente a una misma persona. Porque el Ministerio Público nos ha querido vender aquí equivocadamente la tesis de que los requerimientos han coincidido, como si los requerimientos se dieran por generación espontánea. Un día aparece un expediente y ya todos tenemos que discutirlo. No, señorías. Los requerimientos se producen por iniciativa de parte. Y quien ha tenido la iniciativa de abrir estos requerimientos ha sido el Ministerio Público. No han coincidido. El Ministerio Público los ha planteado simultáneamente. Y los ha planteado simultáneamente porque, voy a repetir hasta el cansancio, puso un requerimiento de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, en el caso de mi cliente, por detención domiciliaria, cuando tenía en curso por su propia iniciativa un requerimiento de prisión preventiva.
¿Qué encontró el juez? Encontró que un requerimiento de prisión preventiva no procede cuando alguien ya goza de comparecencia simple. Y entonces dijo, esto es improcedente, siguiendo la lógica de la propia sala. Y luego voltea y ve lo que le han acumulado y dice, y no puede haber una variación simultáneamente a un pedido de prisión preventiva. Por lo tanto, también es improcedente de plano. Es tan difícil de comprender. Yo le suplico a la sala que ayude al Ministerio Público a dar el paso que todavía le faltaba y confirme esta resolución. Gracias. Señora Segura. Sí, brevemente, señores magistrados. Precisamente el reconocimiento por parte del Ministerio Público de que el pedido debió ser uno de variación de comparecencia simple por prisión preventiva en el incidente 13 se encuentra plasmado en el escrito del Ministerio, en el escrito apelación del Ministerio Público, específicamente en el numeral 3 de la página 8 y 9, cuando el propio ministerio representante de la Fiscalía sostiene en el numeral 3, por otro lado, asumiendo de que el pedido por escrito del requerimiento fiscal de prisión preventiva del cuaderno 13 en realidad debía de haber sido por variación de comparecencia simple por prisión preventiva. Aún así, dice, no se justifica la declaración de improcedencia de plano o su rechazo in límite. ¿Por qué? Porque sostiene dentro de su recurso de apelación en la página 9 que esto debió darse mediante una resolución por economía procesal e in límite, invocando el artículo 427 del Código Procesal Civil. Pero acá tenemos dos situaciones distintas. La declaración in limine de una demanda, conforme al artículo 427 del Código Procesal Civil, contempla la calificación de demanda dos situaciones jurídicas, que no es lo mismo en el aspecto penal, porque el juez puede calificar inadmisible con posibilidad de que si no hay cumplimiento de las cuestiones formales y obligatorias que señala el código, puede ser subsanado. Y la declaración de improcedencia, que no puede subsanar, pues que es una cuestión de fondo. Entonces no estamos ante el mismo aspecto jurídico invocado en la página 9 por parte del Ministerio Público. Y en tal sentido, si no, el Ministerio Público no impugnó la resolución número 28, que finalmente resolvió declararse competente para conocer y decidir sobre ambos incidentes, no puede ahora venir el Ministerio Público sobre algo que no ha impugnado, sobre algo que tiene la autoridad de cosa juzgada, venir a cuestionar como lo ha hecho en el recurso de apelación y que hemos relevado la incongruencia. Vuelvo solamente quiero invocar las partes procesales, gozamos de igualdad de armas, eso dice el Código Procesal Penal. Y tenemos derecho a que ninguna de las partes nos sorprendamos. Principio de no sorpresividad. Y eso es lo que le pido a esta ilustre sala. La declaración de improcedencia del incidente 13 fue como consecuencia de haber planteado mal el Ministerio Público su requerimiento, conforme lo he literalizado y dice en la página 8 y 9 de su recurso de apelación. En tal motivo, solicito respetuosamente se confirme la resolución número 29 venida en grado. Solamente para precisar, señores magistrados. Está bien, el Ministerio Público ha indicado, y eso es cierto, nuestra norma procesal previene en este caso que tanto la prisión preventiva como la variación de comparecencia simple a la prisión preventiva son autónomos, pero sin embargo, frente a todo este incidente, se dispuso la acumulación. Y esta fue puesta en conocimiento del juez al Ministerio Público a través de la resolución 28. Y eso es lo que no lo quiere decir. La resolución 28 dejó un tema zanjado. ¿Fue materia de impugnación por parte del Ministerio Público o qué es lo que nos trae a colación en esta audiencia de apelación? La resolución 29. Entonces, si ya hay una cosa juzgada de la resolución 28 que está decidido, ¿cómo es que ahora pretende decir que son autónomos cuando ya se discutió esa acumulación? Esto es mi magistrado. Bien, vamos a requerir algunas precisiones para aclarar el tema
en debate. Señor fiscal, en primer orden, las defensas en sus intervenciones, en resumen, han señalado de que quien representó al Ministerio Público ante el juez de investigación preparatoria nacional que ha emitido la resolución apelada, dio la oportunidad, es más, suspendió la sesión de la audiencia convocada para la fecha que obra señalado en autos, a efecto de que la Fiscalía pueda determinar la posición frente a los hechos que eran materia de debate en esa audiencia. ¿Eso es verdad? Sí, sí, efectivamente, según criterio del juez de investigación preparatoria, él considera que él dio la oportunidad para que formule un requerimiento, pero no eran pedidos de requerimientos que se hizo simultáneamente. Ya, pero dejemos puntual en claro. Nosotros lo hemos escuchado su posición, ¿no? Lo tenemos claro, la posición de usted. La pregunta por eso era puntual. Usted me dice que sí es así. Sí, efectivamente. Ya, bien. Otra precisión, señor fiscal. Teniendo en cuenta que esta audiencia en apelación, nosotros no podemos ocuparnos del fondo, sino específicamente tenemos que pronunciarnos sobre si se encuentra ajustado o no a derecho la decisión del juez que se ha pronunciado por una improcedencia, eso es un tema de forma prácticamente. Dígame usted, remitiéndonos bajo la misma posición que usted ha expuesto, es decir, cada requerimiento ha sido formulado en determinadas circunstancias, en un periodo de temporalidad distinto. Eso es lo que usted ha argumentado, ¿no? Bajo esa línea de pensamiento, de razonamiento suyo, remitámonos a lo que podría llamarse la manzana de la discordia que ha generado todo el devenir y que ahora nos congrega. La prisión preventiva que formuló el Ministerio Público fue requerida inmediatamente formalizada la investigación preparatoria. Según los datos, se requirió unos días después. En consecuencia, no fue solicitada la prisión preventiva de conformidad con el artículo 266 del Código Procesal Penal. ¿Podríamos revisarlo? ¿Lo tiene bien? La mención que efectúo es a mérito del artículo 286, inciso primero, inciso segundo, inciso primero y segundo, ¿no? Nos remite al 266, específicamente podemos nosotros revisar el artículo quinto, ¿no? Correcto. Ese es un supuesto de debate, efectivamente. Se pidió días después, sí, eso es claro, pero sí está sobre los supuestos para pedir después una variación. Y Ya, se dio debate. no estamos en debate sobre la variación, o mejor dicho, no estoy preguntando, aclaro lo que vengo a formularle, ¿no? No estamos tratando sobre la variación en este instante, sino le estoy preguntando sobre el primer requerimiento, el requerimiento de prisión preventiva. Usted admite que fue efectuado con posterioridad a la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Sí, días después. Días después. ¿Usted recuerda usted cuántos días después fue de formalizada la investigación con exactitud? El requerimiento de prisión preventiva fue solicitado el 13 de septiembre del 2017 y la formalización el 21 de agosto de 2017, ¿no? Según lo que se verifica en audio de la audiencia. Bien. ¿Alguna acotación al respecto? ¿Alguno de los letrados?
El señor fiscal señala que el requerimiento de prisión se efectuó el 13 de septiembre y que la disposición de formalización de la investigación preparatoria se dio el 21 de agosto. Según lo recabado en el audio. Según lo que, así, efectivamente, según lo que conoce Bueno, el audio. sí, señores magistrados, el propio escrito de apelación en la página 6 señala que la disposición de formalización es de fecha 18 de agosto del 2017 y el pedido de prisión preventiva fue el 13 de septiembre del 2017, casi un mes. Por lo tanto, comparecencia simple. Página 6. Señor fiscal, usted tiene la misma posición jurídica que está orientada a señalar que cuando el juez de investigación preparatoria no emite un pronunciamiento dictando una comparecencia simple o la fiscalía no formula un requerimiento de prisión preventiva que, bueno, pueda ser estimado por el juez de investigación preparatoria, se entiende que el justiciable o el investigado está investido de un mandato de comparecencia simple. Sí, correctamente, estoy en esa posición, pero falta agregar otro supuesto, que el 279, inciso 1, sobre pedido de variación, ¿no? Eso es posterior, estamos hablando, lógicamente, Sí, que un mandato, ya sea una comparecencia simple o una comparecencia restrictiva, con posterioridad, puede solicitarse su variación. Eso también lo establece y nos ilustra la norma, ¿no? Lo que sí tengo claro que esta comparecencia es simple. Sí, claro, estamos hablando sobre la comparecencia simple. Esta sala no se ocupó del análisis de fondo del pedido de variación. Ya ahora nos pasamos al segundo requerimiento. Ese periodo de variación, a grosso modo, de manera así genérica, fue sustentado en nuevos elementos de convicción. Sí, gracias. Esto sí es el argumento fuerte de la Fiscalía. Digamos que haya sí, se sustentó de nuevos elementos, pero se sustentó en base a la situación jurídica. Ya, ¿y cuál era la situación jurídica? Comparecencia simple. Comparecencia simple. Indistintamente, venga de donde provenga. Por eso le estoy preguntando, no es necesario que me haga por eso las preguntas son puntuales, señor fiscal. Gracias. Para la defensa, ¿algo que alegar sobre lo que acaba de señalar el señor fiscal? Señoría, solamente precisar que los elementos que se aportaron en el pedido de variación provenían todos de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Ya, bueno, ese es un tema de que es propio del análisis de fondo de ese requerimiento que no fue visto por la sala y teniendo en cuenta de que se anuló la resolución de primera instancia, ¿no? Bien. De que se pidió varios días después de formalizado. 28 días. Incluso, si no mal la memoria no me traiciona, en la resolución 13 se le pone arriba que el pedido correspondió a una variación y no a una prisión preventiva, en tanto ya había transcurrido suficiente tiempo y que el análisis iba a ser en función de los nuevos elementos que después de formalizado se haya actuado, ¿no? Porque esa es la línea. Así fue, señor. Así fue, yo me recuerdo bien la resolución porque está, creo, en la primera parte, y aún así entramos a resolver el fondo del asunto. Ese es uno. Eso fue en casación y la Suprema dijo, señor, nulo, y el status quo es nueva audiencia. Hubo una variación, las variaciones se pueden pedir las veces que sean necesarias cuando varía el acopio de elementos de prueba para variar el status quo, se puede pedir cuantas veces sea necesario, como se pide también el cese de la prisión preventiva, ¿no? Son medidas cautelares que se pueden pedir de acuerdo a las exigencias de la normativa procesal. Se pidió, volvió a la sala, se apeló en la sala y en esas circunstancias también ya bajaba el incidente. Lo comunicaron y la sala dispuso de que vaya junto con el 13 y que se resuelva antes. Hasta ahí creo que no hay ninguna diferencia en ambas partes. Uno de los agravios que he escuchado que dice que ha señalado, uno es la falta de motivación y dos, no habérsele dado la oportunidad para que el Ministerio Público reformule
su petitorio. En el segundo punto creo que hay, por la información que se tiene, que sí se habría dado entre el 4 y el 6 para hacer esa exigencia. Entonces, lo que queda pendiente, desde mi punto de vista, de la lógica de la nulidad, es verificar si existe o no motivación en resolución en este término, que quede claro para ambas partes que el Ministerio Público ha postulado, no sé si por qué, la nulidad. Sí. Es decir, la nulidad para retrotraer el proceso a la verificación de una audiencia para discutir la prisión preventiva. Sí, y también habla de las autonomías de cada... ¿Las autonomías están en el escrito? Sí, correcto, sí está. Sí está en el escrito. Pero eso ya lo vamos a responder. Entonces, esa es la petición, ¿no? Nulidad y que vuelva a discutirse la prisión preventiva. O vuelva a discutirse estos incidentes en audiencia. Yo había escuchado que no había audiencia. Sí ha habido audiencia. Ha existido las audiencias. Se instaló audiencia, efectivamente, se instaló audiencia. Solo la audiencia. En dos oportunidades, el 4 y el 6. Sí, correcto. 4 se suspendió para llevarse a cabo el 6. ¿O ha habido otra fecha más de audiencia? Correcto. Esa es para ver si he captado lo que han informado. Un paréntesis. Para nosotros solamente basta, indistintamente el criterio de la Sala Superior tenga sobre el primer pedido de prisión preventiva, si era o no viable, bueno, es importante establecer un criterio de que no son medidas ni principal ni accesorias, son medidas autónomas. Ok, vamos a ceder el uso de la palabra si lo desean, no es obligatorio. En primer lugar, a la señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Buenos días, doctores. Mire, doctores, yo me encuentro un poco indignada porque discutir lo que es prisión preventiva para un ser humano, que nuestra libertad es lo más preciado de nuestra vida, es vivir en una zozobra, latente todo el tiempo. Desde la investigación de la Fiscalía, doctora, vengo viviendo esa incertidumbre, que es horrible. Hasta presa me mandaron. Y ya sé que lo que es prisión, que es lo más terrible que puede ocurrir a un ser humano. Entonces, no puede ser que la Fiscalía tenga una persecución para conmigo, de esta manera. Ellos mismos me piden, apelan, casan, me vuelven a pedir. Y el segundo petitorio que pidieron la Fiscalía sobre la segunda variación, doctora, fue con los mismos argumentos del primero. Entonces, una persona, un ser humano, para mí es mi vida, mi libertad. Y vivir de esta manera en zozobra es horrible, terrible, es un horror para mí. Yo pido a la sala que por favor que esta persecución cese. Yo estoy acá, estoy afrontando mi problema, voy a aclarar mi situación. Ya van a acabar la prisión, ya van a acabar su investigación, doctores magistrados. Faltan 10 meses para acabar. Y seguimos con la prisión preventiva. Seguimos con lo mismo. Ruego a su digna sala, señores magistrados, que cese esta persecución para conmigo y que más bien veamos el fondo del asunto con la Fiscalía en vez de estar persiguiéndome todo el tiempo, porque que a una persona le hace sufrir. Eso es todo, señor magistrado. Bien. Señor Vicente, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, efectivamente. Esta es una denuncia que hizo mi hijo en el año 2011. 2011. Es el producto de esto. De un hijo mío. 25 años tengo con este problema. Tengo más de 60 años trabajando en Gamarra. Soy el fundador de Gamarra. El primero que tuvo una tienda. El primero que hizo una galería. El que hizo conocer a Gamarra de Tumbes a Tanga. Y a todo el centro. Ese es mi producto. Todo el mundo habla de mí, que yo soy esto, que yo soy esto, pero nunca he robado a nadie. Yo les he dicho a mis abogados que yo no les he robado a nadie, defiéndame. No le he quitado a nadie nada. Pero que si alguien dice que lo demuestre, pues. A nadie le he robado. Entonces mi hijo, ¿qué ha hecho? Ha llevado a muchas personas a la fiscalía para que me denuncien también. Pero a todos esos me quieren robar mis cosas. Han aprovechado de Orellana, pero yo, la misma fiscalía,
un fiscal de la Fiscalía Provincial dijo, Vicente Díaz no corre, no, ¿cómo se llama? No está en la organización Orellana. El mismo fiscal. Y me siguen Orellana, que Orellana. Doctores, tengo 82 años trabajando, produciendo, generando. He generado todo Gamarra, es el producto de mi trabajo. Y muchos empresarios provincianos han salido de ahí, así como yo. Y después, por el esfuerzo, por el sacrificio, hemos llegado a una situación que ahora estamos denunciados. Yo les agradezco, hagan justicia, doctores. Justicia. El señor Echeverría. Buenos días. Durante estos 2 años últimos, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra, si no se entienda, he estado preso o hemos estado presos. Porque no hemos tenido tranquilidad, no hemos podido desarrollar nuestra vida normalmente, ni personal ni familiar. Yo tengo 33 años de ejercicio como abogado y jamás he tenido una denuncia de otras personas que no sean de este entorno. Y esto fue iniciado, como dice el señor Díaz Arce, por uno de los hijos, Bruno Díaz Esquino, ahora prófugo de la justicia, y con respecto del cual yo tuve participación en muchas de las denuncias que se le hizo y en 3 o 4 sentencias con las cuales se le condenó. Creo que por eso fue que me arrastró o que nos arrastró a los abogados acá. Doctora, como le digo, en 33 años de ejercicio, yo he confrontado, en el buen sentido de la palabra, con muchos jueces, fiscales, superiores, vocales, etc. Y jamás he percibido, he visto, he apreciado cómo se ha personalizado esta situación contra nosotros. Esto no es un tema estrictamente procesal o de justicia. Esto ya parece una situación de encono personal, porque se nos está persiguiendo literalmente, doctora, persiguiendo. Yo soy una persona que sufro de la vista, yo estoy casi ciego. ¿Qué peligro fuga podría tener yo, doctora, si yo dependo estrictamente de mi hijo que está a mi lado o de cualquier familia para salir a la vereda de mi casa? ¿Cómo podría yo obstruir la justicia o cómo podría obstaculizar la justicia? Entonces, ¿por qué se me requiere nuevamente prisión preventiva, apelo, etcétera? No se está actuando con justicia, doctora. Yo percibo que no hay lealtad, no hay honestidad, no hay probidad en el desarrollo de esta investigación. De repente hemos cometido errores. Podemos aceptar esa situación, pero tenga usted la absoluta seguridad, que no somos delincuentes. Y esperamos se nos haga justicia. Nada más, doctor. Bien. La sala comunica que la decisión va a ser emitida dentro del plazo razonable y hecha a conocer en sus respectivas casillas electrónicas. Con ello damos por concluida la audiencia.